Muy bien, bienvenido, buenas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Maite, Javi, ¿todo bien? ¿Se escucha el audio bien? Cuéntenme. Sí, Álvaro, Todo bienvenido. bien. Hola, ¿qué tal? Perfecto. ¿Todo muy bien? Ya les he comentado a los compañeros que intenten mantener el audio mientras el webinar pues desactivado para que tú puedas hablar tranquilamente. Si en algún momento pues hay algunos minutos de duda o pregunta, pues lo pueden activar o escribir en el chat, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Hasta luego. De nada, hasta luego. Muy bien, entonces comenzamos. Disculpen un poco el retraso, tuve un leve retraso, pero ya estamos en el curso. Hoy día les organizamos con Boale, con Maite, con Javi, esta charla, un webinar de Babeo, de evaluación de Babeo específicamente. Y voy a mostrar un poco en relación a lo que tiene que ver con evaluación clínica, los aspectos desde el punto de vista de la evaluación del babeo y también algunas cosas en relación a un poco que tiene que ver con la evidencia científica en relación al babeo. Eh, yo creo, y es lo primero que voy a plantear, y la primera pregunta y la primera duda que surge en relación al babeo es si efectivamente el babeo es un objetivo terapéutico como tal o no, o está dentro de otras funciones estomatognáticas, o efectivamente es un objetivo a tratar como tal. Y es una pregunta que da vuelta en el sentido de en realidad, cuando uno planifica desde el punto de vista del babeo y del tratamiento del babeo, entender que efectivamente el babeo no está está dentro de una función de ingestión y está dentro de la función de la deglución. Por lo tanto, efectivamente, el babeo estaría dentro de un síntoma dentro y un signo, perdón, más que un síntoma, un signo dentro de la evaluación clínica de la deglución en sí, entendiendo desde el punto de vista de la función estomatognática y entendiendo desde el punto de vista miofuncional. Sin embargo, podemos tener diferencias y podemos encontrarnos con algunas cosas muy diferentes, pero en realidad eso es lo que marca desde el punto de vista del babeo. Partimos con la presentación. Hoy día hay bastante bibliografía, hay bastantes revisiones sistemáticas, han salido varias revisiones sistemáticas desde el 2019-2020, bien actualizadas, por lo menos 5 años hacia atrás, y en el cual efectivamente nos muestra un poco que en realidad el babeo es un punto de vista del patólogo del habla o del logopeda que en realidad es preocupante desde el punto de vista de la evaluación clínica. O sea, es algo que se ve con frecuencia. Eso es lo primero que debo decir. Eh, Segundo, es que efectivamente el babeo tiene algunos términos que a veces tendemos a confundir o a veces a utilizar de sinónimo, el cual todavía no existe algo como algún sistema o algún criterio diagnóstico el cual nos pueda orientar desde el punto de vista de si efectivamente cialorrea versus babeo es diferente o no. Hay autores que mencionan que sí y hay otros autores que mencionan que no. Por lo tanto, yo tampoco les podría entregar alguna orientación al respecto en base a algún sistema de clasificación internacional, desde ese punto de vista. Yo les puedo dar mi precisión clínica, pero desde el punto de vista de todos los sistemas internacionales que hay, efectivamente tenemos autores que hablan de un sinónimo y tenemos otros autores que hablan de que efectivamente no es lo mismo. Y también, hoy en día, la evidencia también se ha ido también efectivamente hacia dos patologías que yo te diría que es con lo que más se está investigando. O sea, se investiga en varias patologías, pero yo diría que lo que más se encuentra en cuanto a revisiones sistemáticas, en Parkinson en el adulto y en el paciente pediátrico, en el paciente con parálisis cerebral, que yo diría que son las dos grandes patologías que tienen mayor alta tasa de prevalencia del babeo en sí, en estricto rigor. Eh, ya sabemos, y efectivamente hoy en día, hablando del año 2020, los diferentes artículos científicos que hay hoy en día en base a babeo, ya se habla de babeo anterior y babeo posterior. Por lo tanto, ya se existe esa diferenciación. El único problema es que efectivamente existen más criterios diagnósticos o más criterios clínicos para poder evaluar el babeo anterior que el babeo posterior. En estricto rigor, tenemos más pautas o más sistemas de evaluación, tanto para el anterior que como para el posterior, porque efectivamente en el posterior no tenemos todavía como claridad absoluta de qué sistema poder utilizar. Lo que sí se sabe es que para el babeo posterior
la herramienta y el gol estándar para poder evaluar un babeo posterior, efectivamente es la FIS, o sea, es la nasofibroendoscopía, la evaluación endoscópica donde podemos observar, ¿cierto? Y podemos tener la clasificación en base a la FIS. Sin embargo, cuando no tenemos este sistema de FIS, ahí tenemos algunas diferenciaciones y generalmente tiende a ser más una evaluación perceptual. El babeo anterior ya todos lo conocen y todos saben, ¿cierto? Que es el derrame, ¿cierto? De la saliva, ¿cierto? De la boca y que es algo visible. Por lo tanto, el babeo generalmente se menciona que es desde los labios hasta donde caiga en la saliva. Por lo tanto, cualquier saliva que cae en el labio, efectivamente ya se considera como un babeo anterior. El problema principal es que no se menciona mucho en la literatura, y no lo he visto, sobre todo en las revisiones sistemáticas que he visto, es que no se menciona este babeo, o sea, porque no es babeo en realidad, pero esta estasis o esta acumulación de saliva en el piso de la boca y que efectivamente también se podría considerar un retraso de la deglución de la saliva o un retraso de la respuesta de la deglución frente a la saliva, porque efectivamente no cae la saliva hacia el labio, sino que se mantiene en el piso de la boca. Y yo diría que ahí ocurre en un porcentaje menor, pero se ve. Y yo creo que todos los que trabajamos en clínica lo vamos a notar y se va a ver. Como les dije, hay otros términos y esos otros términos efectivamente eh, pueden o no hacernos sentido desde el punto de vista profesional, pero debo mencionarlos porque efectivamente la literatura y la evidencia científica los nombra, como la hipersalivación, la incontinencia salival, la cialorrea, ¿cierto? El babeo, y algunos lo mencionan como sinónimos, como ya mencioné, y otros efectivamente lo mencionan que no son términos que debiesen ser similares. Por lo tanto, eh, yo diría que los dos grandes términos que estamos en la disyuntiva es el babeo y la cialorrea. Eh, y me gustó una clasificación, no era clasificación, perdón. Me gustó un término que ocupó un artículo científico, una revisión sistemática sobre manejo del babeo del año 2019, muy buena, que en realidad mencionaba que la cialorrea lo acuñaban como un término específicamente para aquellos usuarios o para aquellos niños, en este caso hablando del paciente pediátrico, para aquellos niños que tenían alguna condición de base. O sea, cuando había un diagnóstico médico de base, que estaríamos hablando de un paciente neurológico, un paciente con síndrome de Down, un paciente con parálisis cerebral infantil, un paciente con Parkinson, un paciente con ictus, etcétera. O sea, cuando existe una condición generalmente que afecta desde el punto de vista miofuncional o el control motor oral y efectivamente la tasa de respuesta de la deglución, ellos le llamaban cialorrea. En cambio, el babeo le llamaban más del término del el babeo del desarrollo, este babeo típico que está dentro de la etapa del desarrollo sensorio motor oral hasta los 24 meses. Por lo tanto, yo diría que ahí va a caber netamente desde el punto de vista del criterio de cada profesional, y yo en ese sentido tampoco soy algo que en realidad soy estricto en el sentido de decir, no, esto no es cialorrea, esto no es babeo. Lo importante es que lleguemos a consenso desde el punto de vista de la evaluación y del tratamiento, porque hoy en día existen muchas opciones en cuanto al tratamiento. Y el babeo posterior que se le ha ido mencionando cada vez más hoy en día, y hoy en día ya es algo que está dentro de los artículos científicos, y por lo tanto yo diría que se menciona bastante como los términos de babeo anterior. Y el babeo posterior efectivamente es el derrame de la saliva que ocurre a nivel de la orofaringe y que se derrama hacia la vía de la hipofaringe. Por lo tanto, este babeo posterior tiende a ser más peligroso, ¿cierto? Desde el punto de vista que el babeo anterior, porque efectivamente la acumulación, la estasis de saliva a nivel de la hipofaringe, exclusivamente a nivel de seno piriforme y a nivel de vallécula, puede contribuir, ¿cierto?, a la aspiración de la saliva, y sabemos, ¿cierto?, efectivamente que la saliva tiende a tener patógenos orales, efectivamente, que son los patógenos que entran a la vía respiratoria y podrían provocarnos efectivamente algún cuadro respiratorio como una neumonía aspirativa, porque sabemos que el alimento no solamente es el que provoca neumonía, sino que la saliva tiende a tener mayor cantidad de patógenos orales, sobre todo aquellos usuarios que no tienen una higiene oral muy adecuada o aquellos pacientes ciertos que tienden a tener dificultades, sobre todo motoras, relacionadas con la higiene oral. Por lo tanto, yo diría que el babeo posterior es lo más complejo desde el punto de vista del tratamiento. En cuanto a prevalencia pediátrica, tenemos
Este diría que es el estudio más actual, el estudio de Speyer, el estudio de prevalencia de la saliva, del babeo, de los trastornos de la deglución y los trastornos de alimentación, en el cual tenemos efectivamente, este es el cuadro de problemas de babeo, y este efectivamente es con parálisis cerebral, el cual es del año 2019, prevalencia actualizada, y lo bueno que me gustó de este metaanálisis es que efectivamente también tiene alguna comparación por grupos de gross motor. Por lo tanto, creo que va enfocado a lo que es la funcionalidad y efectivamente a lo que hoy en día trabajamos desde el punto de vista de todos los trastornos pediátricos. Ahora, ¿existen mayor prevalencia, estudios relacionados con otras patologías? Sí, pero yo diría que esta, como la más actualizada, yo diría que se acerca un poco a lo que hoy en día se menciona que en pacientes neurológicos o pacientes con discapacidad cognitiva o neurológica, estamos hablando y fluctuando alrededor del 50% en promedio, entre un 40 y un 50% en promedio de prevalencia del babeo, lo cual no es menor específicamente. Pero si vemos esta tabla, vemos que el nivel, el Gross Motor 1 en comparación con el Gross Motor 5, el 5 es el que tiene una prevalencia del 85% aproximadamente, entendiendo que el Gross Motor 5, ¿cierto?, son estos pacientes que tienen a tener mayor alteraciones, o sea, tienen compromiso funcional más severo. Y entendiendo que el Gross Motor 1 es un paciente casi autónomo, un paciente que es muy funcional, y en este grupo de pacientes efectivamente también tenemos un porcentaje de prevalencia de la cialorrea de un 20% alrededor, lo cual nos tiende a indicar que efectivamente el paciente con parálisis cerebral tiende a tener una prevalencia del babeo, específicamente de la cialorrea. En este artículo científico hablan de babeo a diferencia de la cialorrea. Por eso que yo les decía que efectivamente vamos a encontrar diversidad desde el punto de vista de los autores. Probablemente alguien me podría decir, bueno, específicamente el paciente con parálisis cerebral podría hacer cialorrea en vez de babeo. Sí, probablemente, y a lo mejor podríamos estar discutiendo eso. Pero en realidad el término nos estamos refiriendo al mismo grupo de usuarios y a lo mismo sintomatología, al mismo signo. Mencionar que el grupo 2 y el 3 es estable, o sea, encontramos la misma prevalencia y del 4 en adelante se nos escapa. Esto mismo ocurre con los pacientes con trastornos de alimentación y deglución. Por lo tanto, yo diría que nuestro foco de atención en la mayoría de nuestros grupos de patología es el nivel 4 y el nivel 5 del gross motor. Y ahí está el problema principal, porque el Gross Motor 5 son los pacientes que tienden a tener peor pronóstico desde el punto de vista de los tratamientos. Por lo tanto, si es que hacemos un paralelo desde el punto de vista de lo que existe hoy en día en tratamiento, debiésemos ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. O sea, en el Gross Motor 1 hacia abajo, debiésemos ir del tratamiento menos invasivo, que ¿cuál es? Sería el tratamiento logopédico, el tratamiento del patólogo del habla. Ese sería el tratamiento menos invasivo. Lo digo desde ese ámbito y no desde el que tenga más efectividad versus menos efectividad, porque si hacemos una pirámide de los tratamientos que tienen menos efectividad versus más efectividad, el tratamiento logopédico es el último eslabón de la efectividad del tratamiento. O sea, en la evidencia científica menciona que el tratamiento logopédico o del patólogo del habla o del fonoaudiólogo no es el tratamiento más efectivo. El tratamiento más efectivo que salió hace poco en la última revisión sistemática es el ligar los conductos a nivel de las glándulas parótidas. Por lo tanto, ese tratamiento fue el más efectivo y el más invasivo. Por lo tanto, ahí hay que poner en la balanza y qué es lo que ustedes efectivamente quieren. O un tratamiento menos invasivo, pero que va a ser menos efectivo, o un tratamiento más invasivo y más efectivo. Pero sí quiero mencionar algo, porque generalmente tendemos a tirar bastante palabras en relación en contra del tratamiento logopédico, y yo soy bien práctico en ese sentido. Y por lo menos la gente que me conoce y los colegas que me conocen, trato de ser bien práctico y bien claro al respecto. Yo creo que efectivamente el tratamiento logopédico ha tenido mala efectividad, pero porque los tratamientos han sido mal realizados desde el punto de vista de lo que teníamos hacia atrás. No estoy diciendo que estábamos equivocados, porque creo que lo que hemos llegado ha sido gracias a lo que hemos tenido hacia atrás. Eso es muy importante mencionar. Yo creo que lo que hemos hecho hacia atrás ha sido muy importante en lo que hoy día somos y lo que hoy día estamos trabajando.
pero creo que los tratamientos actuales de logopedia, los tratamientos actuales del fonoaudiólogo han ido cambiando un poco y yo creo que vamos a tener pronto artículos científicos en los cuales evidenciemos que el tratamiento logopédico va a estar dentro de los tratamientos también efectivos. ¿Ah? Y eso es lo que espero y eso es lo que por lo menos yo creo. Eh, Sabemos que efectivamente entre el 90 al 95% de la saliva es producida por la parótida y la submandibular aproximadamente. O sea, esos son nuestros dos grandes pares de glándulas salivales que estarían en nuestro foco de atención desde el punto de vista tanto logopédico como también médico, porque efectivamente la mayoría de los tratamientos médicos, efectivamente invasivos, están enfocados en esos dos grandes grupos de glándulas salivales, sobre todo en las parótidas y en las submandibulares. Las sublinguales las dejan un poquito de lado porque el porcentaje que hay de sublingual sería el 5%. Y porque además, si atacamos las tres grandes las tres pares de glándulas salivales, dejaríamos un paciente con serostomía, un paciente con una escasez de saliva, lo cual podría traernos complicaciones desde el punto de vista también de otras funciones, tanto de la protección de la cavidad oral, como también del habla, como también del punto de vista digestivo. Eh, Más o menos estamos produciendo una cantidad entre un litro y medio, un litro dos aproximadamente al día, lo cual es una gran cantidad de saliva y por lo tanto eh, eh, es una cantidad de saliva que se va a notar cuando un paciente tiene babeo anterior. Sin embargo, el problema del babeo posterior es que efectivamente uno no lo nota. Y ahí está el problema principal, porque la saliva que no se ve desde el labio hacia afuera, ¿dónde está? Y el problema principal ahí es que tiene que estar en alguna parte específicamente. Generalmente se va hacia la hipofaringe, y ahí es donde está generalmente. Pero, o también a veces un porcentaje también se nos va a la vía aérea, que es yo diría que el problema principal. Yo diría que lo principal de esta diapositiva es que es importante conocer el papel de la inervación sensorial de las glándulas y está inervada principalmente por el parasimpático, específicamente por el control autonómico. Esto quiere decir que efectivamente también hay ciertos aspectos que no nos hemos, que el logopeda ha dejando un poco de lado y que tienen que ver efectivamente con la variación que ocurre con la producción de la saliva en ciertos momentos, en ciertos aspectos emocionales, cognitivos también del usuario y el aspecto atencional y concentración y emocional cognitivo que ocurre con la saliva y que muchas veces creemos que solamente el tema de la boca, solamente el tema del glutorio y que también hay un aspecto cognitivo, conductual, emocional que creo yo que lo hemos ido dejando un poquito de lado. De hecho, todas las escalas que hoy día utilizamos son escalas que van más enfocadas en la función de la ingestión que desde el punto de vista de la función de atención y concentración. Pero bueno, no voy a entrar en más detalle en las funciones porque si no estaríamos hasta el día de mañana trabajando en base a lo que es evaluación del babeo y quiero concentrarme en la jerarquía de la evaluación porque traje algo bien práctico que quiero mostrar efectivamente. Como ya me conocen, quiero darle un sello a este tema. Andrea nos pregunta si podemos recibir la grabación de la presentación. Yo creo que sí, yo no tengo ningún problema. Yo me imagino que sí. Ahí tendrán que ver con Boale, con Maite y con Javi. Mencionar que hay tres funciones principales: digestiva, que es lo que nosotros generalmente evaluamos; protectora, que no evaluamos diseñadamente; y del habla, medianamente evaluado. Lo menciono desde ese punto de vista porque generalmente nosotros pretendemos y pensamos que la saliva solamente tiene una función digestiva y que tiene que ver con la cohesión del bolo. Y ojo con los tratamientos invasivos, porque efectivamente el tratamiento logopédico generalmente no altera lo digestivo, pero el tratamiento invasivo sí lo altera, porque efectivamente nosotros pretendemos que al ligar o al hacer un tratamiento invasivo con la toxina botulínica, por ejemplo, pretendemos que efectivamente reducir la cantidad de saliva que ocurre, pero eso también trae una consecuencia desde el punto de vista motor-oral, o sea, trae una consecuencia en la formación del bolo, lo cual trae una consecuencia digestiva y también deglutoria. Por tanto, tener cuidado y no porque tenga un tratamiento invasivo médico, me refiero, no va a tener tratamiento logopédico posterior porque lo va a requerir, porque sí o sí hay modificación de la cohesión del bolo y por lo tanto tiene que haber. Y generalmente, o sea, está descrito como efectos adversos, sobre todo en el tratamiento médico, sobre todo de la toxina botulínica, está descrito como tratamiento adverso, como efecto adverso, la disfagia transitoria del punto de vista oral. O sea,
al usuario que estaba y que aprendió a comer con una cantidad de bolo cohesionado, efectivamente después que yo hago el tratamiento invasivo y empiezo a secar la boca, el paciente va a tener algunas complicaciones. Y también tener cuidado con la función protectora de la saliva, sobre todo con las caries. El hecho de que la saliva que cumple una función protectora con las caries, efectivamente, sobre todo en nuestros usuarios neurológicos y neuropediátricos, que tienden a tener también mayor complicación. Y por lo tanto, si aumentamos la cantidad de caries, estamos aumentando el riesgo de, efectivamente, de seguridad, o sea, de aspiración y sobre todo desde el punto de vista de patógenos orales a nivel orofaringio. Recuerden que el problema principal de la neumonía aspirativa no es que el alimento pase, ¿ok? Sino es que el alimento traiga patógenos orales. Ese es el fundamento, ese es el problema principal. Más que el alimento pase, el riesgo es que el alimento barra patógenos y esos patógenos que van al pulmón traiga la infección bacteriana que es el resultado de una neumonía aspirativa. Esto sí quiero mencionarlo porque para mí es trascendental, porque a veces también tendemos a minimizar un poco el tema del babeo en la etapa de 0 a 24 meses, en lo cual decimos que efectivamente de 0 a 24 meses es normal. Y lo he dicho yo también, y lo he escuchado bastante, y por eso lo quiero expresar de esta manera. En el sentido de que muchas veces decimos, de 0 a 24 meses normal. Y vemos a un niño que a los 2 años, o a los 18 meses o al año y medio, tiene babeo y decimos es normal, esperemos hasta los 24. Yo creo que sí, el babeo está dentro del desarrollo normal, pero eso no quiere decir que todo el babeo que está de los 0 a los 24 es normal. Eso es importante. Y por eso es importante conocer el desarrollo sensorio-motor oral. Es importante saber que entre los 9 y los 18 meses es una etapa clave. Y el babeo ocurre por dentición. Y por lo tanto, no debiese haber babeo en habilidades motoras generales. O sea, cuando tú tienes un usuario el cual está babeando cuando está adquiriendo alguna habilidad motora nueva, o está babeando a medida que camina, o está babeando cuando está jugando, o está usando pinza, o está usando un control de la mano, es porque algo está ocurriendo con el control motor. Y ahí es importante la historia clínica y la pregunta. Porque generalmente la madre, el padre o cuidador te lo explicita de esta manera. Mi hijo babea, pero cuando hace alguna actividad, por ejemplo, cuando camina, babea demasiado. O cuando juega con algún juego con la mano, o cuando está usando, por ejemplo, el lápiz, o cuando está usando alguna habilidad manual, babea mucho más de lo normal. Eso no es normal, aunque ocurra entre los 15, los 9 y los 24 meses. Ojo con esas cosas, y ahí yo creo que es importante, no estoy diciendo que se trate, lo que estoy diciendo es que sí hay que poner ahí un poquito más de énfasis en la evaluación clínica. Evaluación motora oral de su usuario sí tiene que tener. Por lo tanto, es importante ese punto de vista. En los 24 meses no hay babeo en ninguna tarea motora fina. Por lo tanto, aquel usuario que te mencione, que está usando y que está teniendo, que no babea, pero que cuando va a hacer alguna actividad motora fina después de los 24 meses, eso es un paciente que tiene un problema desde el punto de vista motor oral. Recuerde que cuando hay reclutamiento del punto de vista motor, efectivamente el usuario con alguna dificultad del control motor va a tender a fijarse más en la actividad que va a traer mayor dificultad. Si yo le estoy dando una dificultad desde el punto de vista manual, la que tiene que hacer un juego en el cual la motivación es alta, lógicamente que probablemente pierda el control motor oral y por lo tanto, efectivamente, ocurra el babeo. Por lo tanto, es importante ahí la evaluación, ¿ok? No normalicemos todo, pero tampoco tengamos todo lo que tiene que ver con la patología, ¿ok? Tampoco hay que patologizar todo, ¿ok? Tampoco normalizar todo. Desde el punto de vista fisiopatológico, esto es lo último que hoy en día sale desde el punto de vista de la revisión de la evidencia científica, es que yo creo que ocurren 3 fundamentos desde el punto de vista fisiopatológico, y el cuarto no es la causa, sino que son factores concomitantes que agravan la severidad del babeo. Pero son 3 aspectos importantes en la fisiopatología, y esto es trascendental para el tratamiento.
Yo creo que si no conocemos la fisiopatología del babeo, efectivamente cuando estemos trabajando desde el punto de vista del tratamiento, vamos a estar utilizando algún sistema de tratamiento que probablemente no sea el más efectivo para ese usuario. Por lo tanto, ahí es importante la recomendación desde el punto de vista del usuario. Lo primero es que, y lo que sabemos efectivamente, es que la respuesta motora de la deglución en el paciente que tiene babeo efectivamente tiende a ser menos frecuente, o sea, hay mayor latencia, se demora más en tragar y también es ineficiente, o sea, tenemos problemas desde el punto de vista de la frecuencia, de cuánto estoy tragando, y también tenemos problemas desde el punto de vista de la efectividad, de la eficacia. O sea, me demoro más. Me demoro más y soy menos eficiente desde el punto de vista del control de la saliva. Por lo tanto, tenemos desde un punto de vista, desde el punto de vista de la fisiopatología, es el tema de la respuesta motora de la deglución. Segundo punto, tiene que ver con el tema del tema sensorial, que es muy importante a nivel desde el punto de vista del babeo. El tema sensorial y los problemas sensoriales de base también es relevante a la hora de la evaluación específicamente. Me preguntan si sería relevante también la evaluación de función oral de la alimentación alimentaria. Vas a ver, Claudia, me parece, o Cloud, no sé cuál es tu nombre, pero vas a ver que efectivamente el, la jerarquía de la evaluación clínica, para mí la alimentación estaría como como un criterio de evaluación y no complementario, por lo tanto está dentro de la evaluación clínica del paciente con babeo, o sea, está sí o sí. Desde el punto de vista de lo sensorial, es importante descartar cualquier alteración desde el punto de vista sensorial, sea desde el punto de vista del paciente con hiperresponsividad, como también del paciente con hiporresponsividad, donde también hemos visto que efectivamente el paciente con hiporresponsividad es aquel paciente que generalmente tiende a tener el babeo más que el hiperresponsivo. El hiporresponsivo, el que tiene baja conciencia sensorial a nivel oral, es aquel paciente que generalmente tendemos a tener con este babeo específicamente. Y el tercer aspecto importante en la fisiopatología del babeo sería lo cognitivo, o sea, aquel paciente que tenga baja conciencia del babeo desde el punto de vista de este mecanismo de atención-concentración cognitivo con el usuario. Porque efectivamente ya sabemos que el babeo no es solamente un tema de respuesta motora, no es solamente un tema sensorial, sino que también hay un tema cognitivo. Ahora lo puse en orden jerárquico porque yo creo que es importante, primero, el tema de glutorio, segundo, el tema sensorial y tercero, el tema cognitivo, porque la mayoría de nuestros usuarios que tienen alteración del punto de vista del babeo, generalmente son pacientes que tienen alguna alteración cognitiva y por lo tanto, generalmente uno tiende a hacer tratamiento en pacientes con bajo nivel cognitivo. Pero existen algunos factores que son muy importantes también a tener claridad cuando hacemos evaluación o cuando estamos hablando de la fisiopatología en estricto rigor. ¿Cuáles son los factores que influyen en la evaluación del babeo? Primero, lo postural. El factor postural es un tema importante a tener en consideración. Por lo tanto, creo ahí que el equipo multidisciplinario es importante, sobre todo el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional desde el punto de vista del manejo postural. Ahora, no es la causa, porque yo mencioné que los tres factores principales fisiopatológicos son los tres que mencioné, pero estos factores son importantes en la severidad y la frecuencia del babeo. La postura y algunos problemas médicos que puedan agravar, como que el reflujo y los problemas dentales, las alteraciones dentales, gingivitis y algunas caries también. Por lo tanto, importante también tener evaluación complementaria. Ahí para mí sería una evaluación complementaria desde el punto de vista de la evaluación logopédica. Por ejemplo, la evaluación del terapeuta ocupacional, la evaluación del fisio, la evaluación del odontólogo pediátrico y la evaluación del gastroenterólogo, creo que para mí son trascendentales para poder hacer un tratamiento adecuado y para que efectivamente la efectividad del tratamiento sea adecuada. Seguimos con nuestra presentación. Por lo tanto, tenemos que efectivamente la hipersalivación
es un término que se escapa un poco de lo que es el babeo en estricto rigor. Por lo tanto, sabemos que la hipersalivación puede ocurrir, como también puede ser que un paciente no la tenga, pero también tenemos pacientes que tienen babeo y también tienen hipersalivación. Por lo tanto, ahí es importante también atajar el tema de la hipersalivación para que el tratamiento del babeo se lleve de mejor manera. Eh, Creo que hay dos grandes grupos que nos ayudan o nos favorecen a que un paciente tenga hipersalivación. Primero, las enfermedades dentales. Las caries y la gingivitis es importante en contribuir, una, en aumentar la producción de la saliva y dos, también, ¿qué pasa? Aumentan también el riesgo de los patógenos orales y que posiblemente podrían llegar a la vía aérea, sobre todo aquellos pacientes que tienen babeo posterior. Por lo tanto, el tema del babeo en estricto rigor es importante a tener en consideración. El tema dental, perdón. Y segundo punto, los medicamentos, que también tenemos medicamentos que podrían exacerbar la producción de la saliva, como también tenemos medicamentos que bajan la producción de la saliva. Por lo tanto, tenemos esos dos los grandes puntos de vista. ¿Cuáles son los medicamentos que efectivamente podrían aumentar la producción de la saliva? Efectivamente, lo que aumenta es la clozapina, la olanzapina y la venlafaxina, que son medicamentos que se ocupan como tranquilizantes para pacientes con esquizofrenia, pacientes psicóticos, pacientes que tienen que ver más ligados con el ámbito más psicopatológico. Por lo tanto, ese grupo de familia, hoy en día hay un artículo científico de revisión sistemática de medicamentos que alteran la función salival, que sale que efectivamente la clozapina es uno de los medicamentos que más exacerban la cantidad de saliva. Pero también tenemos dos otros medicamentos que yo diría que son más comunes que los anteriores, que es la quetiapina, que yo diría que ya lo están escuchando bastante, sobre todo para el COVID-19, que lo están usando como tratamiento experimental para el coronavirus, y la risperidona, que muchos de nuestros usuarios con diagnóstico neurológico efectivamente usan risperidona desde el punto de vista también como un tranquilizante o con otros fines. Y eso también tienden a veces, o sea, tienden a aumentar la producción de la saliva. Pero también tenemos otros medicamentos que efectivamente bajan la producción, pero que no tienen nada que ver con esta diapositiva, porque el estricto rigor lo que queremos ver aquí es lo que habla de la hipersalivación. Con respecto a los medicamentos que disminuyen la frecuencia de la deglución, no está claro, porque efectivamente no hay claridad todavía si efectivamente podría ser un trastorno de la deglución farmacológico. Por lo tanto, yo diría que ahí hay un mundo que todavía no tenemos claridad hoy en día. Hay algún acercamiento y tenemos algunos medicamentos que efectivamente se están evaluando y se están observando bastante, pero todavía nada claro al respecto. Los factores en la severidad del babeo, tenemos, ya dijimos, el control postural, tenemos la obstrucción de la vía aérea superior, efectivamente todo lo que tiene que ver con las hipertrofias de adenoide y la hipertrofia de amígdala, son dos grandes patologías que efectivamente podrían hacer que también tengamos aumento de la producción de la saliva, así que hay que tener bastante cuidado con eso. Y el estado emocional también, como mencionaba, que era un factor que también influye bastante. Sobre todo el tema de la salud psicológica, el tema de la concentración, la atención concentración también es un tema que también influye en algunos niños y que tienden a aumentar la severidad del babeo. Este es el assessment, que es la recomendación de evaluación de un consenso internacional europeo en base a la evaluación del babeo. O sea, esto es una recomendación, el cual por lo menos yo trato de seguirla y generalmente lo que se utiliza ahí es lo que yo utilizo y es lo que yo les propongo y lo que van a ver como propuesta evaluativa, como propuesta jerárquica de evaluación del babeo. Porque no es solamente evaluar con las escalas, sino que también existe una evaluación un poco más minuciosa desde el punto de vista clínico. La primera recomendación del assessment es, primero, la examen orofacial o el examen sensorio-motor del patólogo del habla
o del logopeda. El logopeda se reconoció en este assessment y en este consenso internacional, es que sería la primera figura y el primer profesional el cual debiese aplicar este método de evaluación. Por tanto, se reconoce como profesional exclusivo para la evaluación del babeo. El examen clínico sensorio motor. Me refiero a la evaluación tanto de estructura, de funcionalidad y de la sensorialidad. Por lo tanto, el patólogo, el logopeda, va a hacer una evaluación tanto de tener la evaluación funcional, o sea, de la función, y la evaluación de la estructura. Y eso lo vamos ahora a describir, cuáles son los pasos a paso que yo realizo. Y existen 3 escalas en las cuales son las que más se mencionan en este assessment, en esta recomendación. El cociente de salivación, la escala de severidad y frecuencia, que se utiliza bastante en la mayoría de los artículos científicos que hoy en día mencionan el babeo. La pauta más utilizada es la escala de severidad y frecuencia. Es la que menos utilizo yo. Ahora yo les voy a mencionar por qué es lo que utilizo menos yo, porque clínicamente creo que tiene más utilidad científica que clínica. Y yo creo que esto es importante mencionarlo, porque muchas veces nos vamos demasiado a lo científico y dejamos de lado lo clínico. Y yo creo que para ser buen científico hay que ser buen clínico. Y para ser buen clínico también tienes que tener habilidades científicas. Y por lo tanto, creo que esta escala de severidad y frecuencia no aporta mucho, es buena, pero no aporta mucho desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del pre-post-tratamiento. Y la escala de impacto de la cialorrea, y ahí les voy a mencionar cuándo utilizo ya la escala de severidad. Y la escala de impacto, que sí la utilizo, porque sí evalúa un aspecto que no evalúa otra escala, que tiene que ver con la participación. Por lo tanto, nosotros, si queremos llevar nuestro sistema evaluativo como logopeda a la CIF, debiésemos ir hacia la evaluación de estructura anatómica, evaluación de funciones, efectivamente, que lo hace el patólogo. 3, evaluar la función con un mecanismo cuantitativo, que sería el cociente. Y 4, evaluar la participación. ¿Qué quiere decir esto? El impacto que provoca el babeo en la vida, ¿cierto? En la familia y en la vida, en el aspecto social. Por lo tanto, es importante la participación. Y tenemos otra evaluación que es el flujo salivar, pero efectivamente es un poco restrictivo y ahí necesitamos cierto tipo de material que no siempre lo tenemos en todas las consultas o en todos los gabinetes de los logopedas. Esta es la jerarquía y esto es lo que yo propongo. Es una propuesta, mi humilde propuesta, la que yo menciono, y lo menciono siguiendo un poco la recomendación, el assessment, y también haciendo algunas modificaciones en relación a la clínica, en relación a lo que uno hace a diario, porque efectivamente una cosa es que se recomienda desde el punto de vista científico y otra cosa es que lo podamos llevar a cabo. Y esto es lo que recomiendo, que son 6 puntos principales a la hora de evaluar a un paciente. Primero, evaluar, déjenme minimizar esto porque en realidad esto me tapa, entonces no es la idea, ¿ok? Primero, importante, ¿qué cosa? Evaluar la evaluación clínica de las estructuras anatómicas. La evaluación clínica de la estructura anatómica es de exclusiva responsabilidad del patólogo del habla. Por lo tanto, aquí no necesitamos otro profesional y por lo tanto aquí el patólogo del habla es quien nos va a entregar esta evaluación, la evaluación clínica estructural. Evaluamos la estructura anatómica. Pero además a eso se le va a agregar la evaluación de las funciones estomatognáticas. ¿Qué funciones estomatognáticas para mí son fundamentales para evaluar en un paciente con babeo? La evaluación de la respiración, la evaluación de la masticación y la evaluación de la función deglutoria. 3 funciones estomatognáticas. Y además le van a agregar una tercera evaluación dentro del punto número 1, que es el que estamos revisando, la evaluación de la sensorialidad, o sea, la evaluación de la responsividad sensorial. ¿Qué tan hiporresponsivo o hiperresponsivo es este usuario? Segundo punto, evaluación de la función respiratoria.
Tercer punto, evaluación de la función masticatoria. Cuarto punto, evaluación de la función deglutoria. Quinto punto, evaluamos la salivación, específicamente la función de salivación, que sería evaluar la función y la participación. Y como último punto, cuantificar la severidad y la frecuencia. ¿Y cómo lo cuantificamos? Con la escala de severidad, que es lo que nos recomendaba el assessment, la recomendación del babeo. Por lo tanto, la evaluación del babeo, como ustedes pueden ver, es una evaluación que no es tan simple, es una evaluación que requiere pasos jerárquicos desde el punto de vista de la evaluación, y esto es lo que yo recomiendo a la hora de poder hacer una evaluación del babeo específicamente. Pasemos a ver específicamente cada uno de los aspectos. Esto no me fue, ahí sí, perdón. En la evaluación clínica del patólogo del habla se recomienda específicamente hacer este tipo de evaluación de estructura. Labios, lenguas, paladar, amígdalas palatinas, tonsilas palatinas y la oclusión. Importante y para mí son trascendentales dos puntos de vista en la estructura. Yo generalmente tiendo a ser bien funcional y para la gente que me conoce, tiendo a ser bien práctico, porque en realidad no sacamos nada con aplicar un protocolo de 10 hojas si en realidad el paciente te dura 10 minutos sentado. Por lo tanto, creo que hay ciertos parámetros críticos que no puedo dejar de evaluar. ¿Cuáles son esos parámetros críticos? Los que acá están viendo en la diapositiva. O sea, para mí el labio tiene que ser trascendental evaluar la posición en reposo. La posición en reposo es trascendental. Y segundo punto, el tamaño del labio superior. ¿Cuánto cubre de los incisivos superiores? Si los cubre completamente, 2/3, 1/3. Importante, ¿cuánto cubre? Netamente de la estructura, ¿no? Vamos a ver solamente esos dos puntos. En la lengua, que nos vamos a fijar la posición de la lengua, posición en piso de boca, y efectivamente no solamente determinar si está en piso, porque determinarlo en piso lo puede determinar la madre, el padre o cualquier persona. El punto principal es qué le aportamos como logopeda, qué le aportamos como fonoaudiólogo, y ahí está la evaluación clínica y la expertise clínica. Utilizar la escala de Friedman para evaluar efectivamente la posición del dorso y si efectivamente me está tapando, ¿cierto? O me está tapando hacia posterior para efectivamente visualizar desde el punto de vista de la posición de la lengua. Y utilizar la escala de movilidad de la lengua o utilizar también la evaluación rápida del frenillo lingual, el quick test de la lengua, del frenillo lingual, que es un test rápido, bien bueno y que tiene un utensilio bastante útil y funcional a la hora de poder evaluar. A nivel del paladar, ¿qué vamos a evaluar a nivel del paladar? Efectivamente, la profundidad y el ancho, netamente, y en el paladar blando, evaluar la simetría, si está desviado o no, hacia qué lado, y efectivamente la extensión, perdón, si está largo o está corto. En las tonsinas palatinas les sugiero que apliquen la escala de Brodsky del 1 al 4, qué nivel de amígdala palatina tiene. Creo que es importante desde el punto de vista de la evaluación cuantitativa. Yo tiendo a ser bien cuantitativo porque creo que los números generalmente nos entregan, sobre todo cuando uno le entrega a cada padre, a cada madre, le entrega la visualización. Creo que cuando uno cuantifica ciertos criterios, creo que es importante. Y la clasificación de Angle desde el punto de vista de la oclusión. Créanme que si desde el punto de vista de la oclusión, para mí, o sea, es trascendental, pero creo que desde el punto de vista del tratamiento funcional, efectivamente, el que tenga un paciente con mordida abierta o un paciente con otro tipo de mordida, claramente, efectivamente va a ser un factor más, pero en realidad no va a ser la causa de que el paciente babee. El paciente no babea por mordida abierta. Por lo tanto, creo que es trascendental verlo desde ese punto de vista y no centrarnos solamente en la mordida, porque creo que no es el foco de atención de un paciente con babeo. Es un factor que influye, pero ojo con esas cosas, porque en realidad eso también podría traernos algunas confusiones. La escala de Friedman sabemos que son 4 niveles y es la escala que efectivamente se utiliza desde el punto de vista de la posición de la lengua, efectivamente la lengua en piso de boca y la evaluación es lengua dentro de cavidad oral, en reposo, y lo que se evalúa es la visualización posterior, específicamente qué es lo que estoy viendo hacia posterior desde el punto de vista en las pilares anteriores posterior, la úvula, el velo, la orofaringe. Por lo tanto, mientras la lengua, el dorso, va elevándose cada vez más, efectivamente, voy
tapando, ¿cierto?, cada vez más hacia posterior. Por lo tanto, efectivamente, una lengua nivel 4 es aquella lengua que no me permite visualizar velo del paladar y solo me permite visualizar paladar duro, en comparación con la escala 1, que sería aquella lengua que en reposo te permite visualizar hacia posterior las diferentes estructuras de la orofaringe. Y la escala de movilidad lingual, que es la escala de protocolo motor oral de Diana Grandi, de Bottini y de Carrasco, que aquí lo menciona, del 2008, una muy buena herramienta y un muy buen protocolo, que me gusta porque en realidad es gráfico y a mí me gustan las cosas simples y prácticas. No me gustan las cosas complejas que en realidad son muy científicas, que en realidad a la larga muchas veces no nos traen mucho beneficio y a veces tienden a complicar un poco las cosas. Me gustan las cosas gráficas y esta es una escala muy gráfica, como ustedes pueden ver, y que no utiliza ni siquiera el pie de rey, el caliper digital, y que solamente utiliza la visualización. Sí, es algo importante que a lo mejor ustedes me van a preguntar, me adelanto, siempre me adelanto y me anticipo, creo yo, es que necesito de una habilidad motora fina para poder hacer la valoración del frenillo y de la lengua, cual que el paciente tenga la habilidad mínima de poder elevar la lengua al paladar. Por lo tanto, si no tengo esa habilidad, no podría hacer la valoración del frenillo y tampoco de la valoración del punto de vista de la movilidad lingual. Podría valorar el frenillo con alguna herramienta como es el Lingua Stick, por lo tanto, pero va a ser una maniobra pasiva para poder hacer visualización del frenillo. Pero evaluación de la movilidad lingual efectivamente no podría tener desde el punto de vista. Eso con respecto a la evaluación lingual específicamente. Y la evaluación de amígdala, ¿cierto?, de las toxinas palatinas, 4, o sea, son 5, del 0 al 4, en el cual tenemos específicamente que tiene que ver con cuánto efectivamente es tan grande la amígdala y cuánto tamaño, ¿cierto?, abarca desde el punto de vista orofaringeo y desde el punto de vista de la visualización posterior. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los tamaños tipo 4, nivel 4 de Brodsky, que sería aquella amígdala que casi se contactan y efectivamente están contactando con la úvula y efectivamente están obstruyendo, ¿cierto?, la vía aérea, ¿cierto?, superior específicamente, lo cual trae como consecuencia específicamente, ¿qué cosa? La posición de la lengua específicamente, la anterioriza más y específicamente reduce, ¿cierto?, la movilidad. Y ahí están los niveles de la escala de la amígdala palatina específicamente. Y tenemos también la evaluación de la funcionalidad. Específicamente, yo creo que aquí es importante, y eso también quiero hacerlo, quiero dejarlo como bien práctico. Yo puedo hacerle un protocolo motor oral perfecto a un niño. El punto principal es que no todos utilizamos de lo que evaluamos. Y yo quiero en eso mencionar, soy práctico porque soy clínico, porque me dedico a esto y porque trabajo a diario con pacientes con babeo. Por lo tanto, creo que hay ciertos movimientos que no tienen sentido pedirlos y porque creo que efectivamente, como estamos en este tema de que efectivamente las praxias no se utilizan, efectivamente no tiene sentido valorar una praxia, creo yo. Pero sí creo que hay ciertos puntos de vista del aspecto funcional que son importantes. Uno, en los labios, yo, por lo menos, tiendo a evaluar la resistencia labial en el cierre. Por lo tanto, evalúo cuánto tiempo resiste el cierre en contrarresistencia mínima. O sea, me refiero a que sostenga algún elemento que tú puedas poner a nivel del orbicular, a nivel del vestíbulo anterior, y que mantenga y sostenga esa mínima contracción y tiendo, por lo menos yo, a evaluarlo objetivamente. O sea, evaluarlo al 60% o al 50%. O sea, agregarle un contrarresistencia a la mitad de la fuerza del orbicular. ¿Cómo? Es difícil. Clínicamente no podría hacerlo. Pero sí les sugiero, porque en realidad yo podría decirle, pero háganlo con el IOP. No todos tienen el IOP, pero les doy el plan B. Siempre les doy el plan B. El plan B es que ocupen fuerza máxima, mitad de fuerza y mantengan el tiempo. Si el paciente reduce la fuerza, hasta ahí llega su tiempo de resistencia. Pero evaluar el tiempo que mantenga la contracción muscular a la mitad del orbicular. ¿Por qué? Porque si yo evalúo la resistencia a lo mínimo, o sea, si yo pongo un lápiz, un bajalengua o un émbolo a la mínima contracción, o sea, que solamente mantenga el cierre, no estoy evaluando resistencia. ¿Por qué? Porque la contracción que está haciendo con el bajalengua solo o con un lápiz o con lo que tú pongas
Es una contracción al 10, al 20%, no más que eso. Y eso no se justifica evaluar resistencia al 20%. O sea, ahí te va a dar un dato erróneo, porque lo que te va a dar es que efectivamente el paciente está manteniendo un minuto, pero efectivamente no al 60% o al 50%. La lengua evalúo 3 movimientos, evalúo el movimiento en el plano frontal, por lo tanto evalúo el ROM, rango de movimiento plano frontal, evalúo rango de movimiento en plano cefalocaudal, elevación sagital, cefalocaudal, y evalúo plano transverso, rotación lingual. Para eso tengo que pedir y tiene que haber un aspecto mínimo de evaluación que tiene que ver con el aspecto motor voluntario. Si no hay aspecto motor voluntario, efectivamente no puedo hacer una evaluación del rango de movimiento. El rango de movimiento requiere aspecto motor voluntario. Y puse ahí, como ustedes pueden ver, ideal, o sea, para mí es obligación y es lo que yo evalúo. Ideal me refiero a que el usuario pueda hacer la orden para evaluar. ¿Eh? A eso me refiero ideal. No me refiero a ideal en que en realidad sí podías hacerlo o no. Me refiero a que el paciente pueda y tenga la capacidad motora para hacerlo. Lo ideal es evaluar la fuerza y la resistencia lingual. Yo aplico ahí evaluación objetiva y aplico efectivamente equipamiento, TPS-100 o el IOP. Yo por lo menos ahora uso más el TPS-100 porque efectivamente me asegura desde el punto de vista del tratamiento después del biofeedback. Ahora, ¿por qué digo ideal? Porque efectivamente no todos los usuarios que ustedes tengan desde el punto de vista neuropediátrico, efectivamente son pacientes que te van a poder hacer una elevación lingual y van a poder hacer una evaluación de fuerza. No todos, pero sí algunos. Y los que sí puedo, sí lo evalúo. Paladar blando, evalúo el movimiento en fonación en una A repetidas veces, repetidamente, y veo efectivamente el movimiento del velo al paladar, si efectivamente es simétrico o no, si es un lado mayor de un lado a otro para ver efectivamente la simetría y para ver específicamente también efectivamente las paresias unilaterales o algunas parálisis unilaterales del velo del paladar o de la úvula también, que a veces también podrías mencionar o también se podrían ver en ese aspecto. Y el tono, que efectivamente el tono es un tema que se ha discutido enormemente y yo creo que efectivamente, o sea, clínicamente es difícil que podamos evaluar tono, eso sí, parto de la base. ¿Lo evalúo? Sí, lo evalúo, porque en realidad creo que es importante mencionarlo, pero en realidad no tenemos criterios clínicos desde el punto de vista para hacer una evaluación adecuada del tono muscular. Sí tenemos efectivamente algunos dispositivos, pero en realidad todavía hoy en día con grupos musculares finos o tan pequeños como es el orbicular o como es la lengua específicamente, todavía no tenemos la evidencia científica clara al respecto en relación a si podemos evaluar con algún dispositivo en estricto rigor. ¿Pero qué evalúo en el tono? Evalúo la cadena orbículo-buccinadora, para mí importante. Como yo no evalúo el músculo en estricto rigor y no evalúo la cadena del músculo, lo que evalúo es el labio y la mejilla, por lo tanto eso es lo que estoy evaluando. ¿Y cuál es la forma de evaluación? Observación y palpación. El problema es que la palpación, no tenemos pesa, o no tenemos un dinamómetro, o no tenemos algún aspecto para poder hacer una evaluación, y nuestros ojos también tienden a tener alguna falla porque es perceptual. Sin embargo, creo que es importante hablar más cuando tenemos evaluación del tono subjetivo, hablar de tono aumentado o tono disminuido, más que de hipertono o hipotono, porque a veces tendemos a utilizar términos cuando no lo es, pero por errores nada más. Pero creo que efectivamente creo que sería más adecuado hablar de un aumento del tono o una disminución del tono, porque muchas veces el tono está aumentado netamente perdón, por una hiperfunción o por una hipofunción y no solamente por un aumento del tono muscular. Por tanto, tener cuidado con esa consideración en estricto rigor. La evaluación del tono de la lengua específicamente. Y en la evaluación de la lengua específicamente, efectivamente tiene que ser evaluación visual y también observación desde el punto de vista también palpatorio, o sea, manual. Pero tienen que agregarle a la evaluación logopédica, dijimos, evaluación de estructura, evaluación de función, evaluación sensorial. Y en la evaluación sensorial, que evalúen efectivamente la respuesta sensorial frente a un estímulo visual
y frente a un estímulo táctil. ¿Por qué lo menciono? Porque no todos los usuarios responden al táctil hiperresponsivamente, porque hay muchos que responden a lo visual e incluso a lo olfatorio, pero como es un sistema de evaluación donde estamos evaluando comida, efectivamente va a ser visual y táctil. Y debiésemos ir desde lo más externo a lo más interno. Por lo tanto, esa es mi secuencia de evaluación de la responsividad sensorial. Cara, labios, encía derecha e izquierda me da lo mismo, ahí ustedes vean. Pero importante ahí es que efectivamente yo evalúo la preferencia del punto de vista del usuario, porque efectivamente la preferencia tiende a veces a regular un poquito la responsividad. Y lengua, ápice y dorso, y termino con el paladar, que muchas veces también lo dejamos un poquito de lado. Importante la respuesta sensorial, porque me va a hablar un poco de la conciencia sensorial a la hora del punto de vista de la evaluación motor oral. Recuerden que esta es una evaluación sensorio-motora. La evaluación de la función respiratoria, importante. Yo utilizo la regla del 3, que es esta. La regla del 3 la inventé yo en realidad, pero no es nada del otro mundo. Pero es una cosa como 3 preguntas, 3 observaciones, 3 test no estandarizados rápidos. 3 observaciones para mí fundamental. Postura del labio en reposo. Postura general corporal. Oclusión, su mordida. 3 puntos de vista a observar que no necesariamente tengo que meter mis dedos en la boca para poder observar. La postura se observa fácilmente cuando el paciente se sienta, el sello labial se observa desde qué momento que entra el usuario, y la oclusión con un paciente que está con boca abierta también vas a poder, o solamente puedes provocar un cierre de la mandíbula para poder hacer la evaluación de la oclusión. 3 preguntas claves a la madre: duerme con la boca abierta, es roncador y si babea. Y tercer punto, 3 test estandarizados, que para mí es un test que se lo están mencionando bastante en todos los respiradores orales, es el test del sellado labial con alguna cinta. El test del sellado labial es un test que se utiliza en 3 minutos con una cinta en los labios y que tiene que ser capaz de mantener la cinta y respirar por la vía nasal. Pruebas que el paciente ¿cómo se llama? Que no dure los 3 minutos, es un usuario que efectivamente requiere de alguna evaluación complementaria desde el punto de vista médico, específicamente del otorrinolaringólogo. El test del espejo de Glatzel, el test de flujo nasal específicamente, y el test de retención del agua, que es el test específicamente de mantener 15 ml aproximadamente de agua en la boca, y que el paciente tiene que mantener el agua en la boca hasta que tú le digas que trague específicamente. El test del agua yo lo dejo como último punto porque ahí a veces lo elimino, sobre todo por el tipo de paciente. Por lo tanto, creo que está de más decirle que efectivamente un paciente con una disfagia no le voy a hacer el test de flujo, de agua, perdón, sino que ahí me quedo con el test del sello del labio o el test del espejo. Creo que son cosas clínicas que específicamente cada uno puede resolverlas. Lo menciono porque es lo que menciona la bibliografía y es lo que estoy utilizando yo, y que clínicamente es fácil de usar y es rápido. Pero el test del sello del labio sí es importante que lo usen porque se menciona como el test rápido, fácil y que podemos utilizarlo en la clínica misma. Ahora me van a preguntar qué parche. Utiliza cualquier parche, un tape, no me refiero sino que utiliza una cinta para pegarle en los labios para poder utilizar. Venden, de hecho, no sé si conocen, para los respiradores orales, sobre todo para los pacientes nocturnos, que creo que es muy importante, sobre todo en el tratamiento del respirador oral, los parches labiales, que son parches que vienen con la forma del labio, que son más bonitos, pero son parches que te aseguran de mantener los labios cerrados. La evaluación de la deglución, esa es mi evaluación de la deglución que yo utilizo desde el punto de vista como crítico, en el sentido de lo que yo observo desde el punto de vista en un paciente. Evalúo semisólido, líquido, sólido. Generalmente tiendo a utilizar la misma jerarquía del MECVV, del doctor Clave, que sería comenzar con el semisólido, que sería el néctar,
luego el líquido, luego el pudding, pero ahí ocupa un sólido para evaluar masticación, y si no hay masticación, ocupa un sólido que no mastique. Por lo tanto, ahí depende del usuario. Los volúmenes sí lo evalúo en base a la rutina de la madre, o sea, le pido a la madre que utilice el utensilio que utiliza a diario, por lo tanto, no es algo que le pida un volumen específico. Y lo que evalúo son estos puntos o estos indicadores. ¿Qué cosa? Evalúo la etapa anticipatoria, cómo se anticipa en base a la orientación visual y a la apertura oral en base al estímulo que estoy utilizando. El paciente abre, no abre la boca, se dirige, mira el estímulo, no dirige el estímulo. La respuesta motor oral es efectivamente cómo responde en cuanto al tiempo, si responde en el tiempo que yo estoy presentando, que tiene que ver con el timing, si efectivamente es una respuesta adecuada al utensilio, o sea, morder cuando tenga que morder, abrir cuando tenga que abrir, cerrar los labios cuando tenga que cerrar. Por lo tanto, es importante en base a cada estímulo. Evalúo el control motor oral, que sería la pérdida del alimento. O sea, si el paciente una vez que efectivamente sacó, barrió con los labios el bolo en la boca y no pierde el alimento, efectivamente tiene un buen control motor oral. El transporte oral, evalúo efectivamente si deja residuo post-deglución y si efectivamente hace deglución fraccionada, si efectivamente hace más de 2 degluciones. La masticación la pongo así como entre comillas porque la masticación evalúo más con el protocolo de masticación. Por lo tanto, puede evaluar masticación aquí como no. ¿Ok? Eso se lo dejo a criterio de cada colega. La deglución faríngea, evalúo la secuencia, específicamente con el líquido, es si es capaz de secuenciar. ¿A qué me refiero? Si yo le estoy dando líquido, le pongo una pajita, una bombilla, un sorbete, es que sea capaz de secuenciar. Que tome, pausa, tome, trague, pausa, tragado, pausa, tragado. A eso me refiero con secuencia. Que coordine y que efectivamente no haga arcada y que no haga degluciones múltiples. Pero además evalúo lo faringio, post-deglución, la tos, la desaturación más del 3% y la respiración húmeda en el caso del paciente pediátrico, porque en el caso del paciente pediátrico generalmente no se pide la voz húmeda porque es difícil de pedir la voz, salvo que tenga un paciente que sí le pueda pedir voz húmeda. Para masticación existen 2 protocolos para paciente neurológico, el MOE, que es esta pauta que ustedes ven ahí, que es una evaluación de la masticación. El problema principal es que está en inglés y todavía no está validado al español y todavía no está la validación a la traducción del español. Pero es una muy buena herramienta el MOE y se la recomiendo. Para aquellos que quieran traducirla y validarlo, bienvenido sea y ojalá lo hagan porque necesitamos bastantes herramientas validadas, las cuales no tenemos hoy en día validadas al idioma español. Ahí está, son 8 específicamente indicadores de la masticación y ahí está con cada una de las respuestas. Son netamente respuestas de sí y no y te entrega un puntaje específicamente. Y la escala de rendimiento masticatorio de Kagara-Duman, que es una escala de 5 niveles del 0 al 4, que tiene que ver con función masticatoria normal y aquel niño que no puede morder y que no puede masticar. Por lo tanto, yo generalmente ocupo esta escala desde el punto de vista masticatorio para pacientes pediátricos neurológicos, el cual te va a entregar un poquito más de claridad desde el punto de vista masticatorio. ¿Por qué es importante evaluar la masticación? Se hizo un estudio muy bueno, un ensayo clínico, ¿eh? No es cualquier estudio. Un ensayo clínico, estamos hablando de escala B de la evidencia científica, o sea, segundo artículo científico importante, el cual se hizo un ensayo clínico de pacientes que solo se le entrenó la masticación, pacientes con parálisis cerebral, ¿eh? Se le entrenó solo la masticación y se comparó el tratamiento masticatorio versus un tratamiento clásico. Y se vio que el tratamiento masticatorio redujo el babeo. Por lo tanto, efectivamente, el trabajar el rendimiento masticatorio efectivamente tiende a reducir el babeo en los pacientes con algún problema motor o daño neurológico. ¿Cómo vamos a cuantificar la función de salivación? Con el cociente de salivación, que es muy importante. 10 minutos, cada 15 segundos lo consignas y consignas si tiene o no tiene, presencia, ausencia. Y vas tiqueando si es que tiene o no tiene
presencia de saliva en el labio o afuera del labio. Por lo tanto, efectivamente, es un cociente que te permite cuantificar el problema de la función de la salivación. Y esto te va a entregar un porcentaje, que es una regla, en el cual vas a utilizar lo que tú obtuviste acá de presencia, lo multiplicas por 40 observaciones y lo divides por 100. Por lo tanto, se va a hacer un porcentaje de salivación, el cual tú vas a tener como porcentaje. La escala de impacto, que se la aplico a la madre, al padre, al cuidador, una escala que son una escala visual análoga del 1 al 10, preguntas del 1 al 10, y es una escala que va del 1 al 10 y que la madre, el padre, el cuidador tiene que contestar en base a la severidad del babeo. ¿Es subjetiva? Sí, es subjetiva. Si quieren que les diga yo desde el punto de vista de la experiencia clínica que tengo con babeo, yo diría que es la escala que más se reduce a la hora del tratamiento. Cuando uno aplica esta escala pre-post tratamiento es la escala que más reduce, más que el cociente. O sea, yo diría que andan por ahí parejo, ¿eh? Andan muy similares. Pero además cuantificamos la severidad y la frecuencia, y la cuantificamos con esta escala de severidad y frecuencia que tiene que ver con 5 aspectos de severidad y 4 aspectos de la frecuencia. Netamente para cuantificar, no para el tratamiento, ¿ah? Porque yo no lo cuantifico para el tratamiento, sino que más que nada para planificar o para realizar el objetivo terapéutico en estricto rigor. Ya lo último, para no aburrir más y para que vayamos a la hora de almuerzo aquí en Chile, la hora de almuerzo ya, la hora de la comida. Para los colegas de España ya no, ya seguramente la hora de la comida seguramente, o la hora de la cena. Yo trato de que el diagnóstico, el babeo no es un diagnóstico, eso es lo primero que trato de hacer. Ahora, pongo aquí diagnóstico terapéutico porque tiene que ver con el tratamiento. Más que diagnosticar el babeo ya dije que es un signo desde el punto de vista de un trastorno de la deglución. Pero creo que es importante cuantificar desde el punto de vista del tratamiento. Y eso es lo que yo tiendo a hacer en todas mis sesiones. ¿Qué cosa? Evaluar y diagnosticar en base a la función, que sería cuánto tiene de cociente, 55%, 60%, lo que tenga, y cuánto está impactando en la familia. O sea, cuánto impacta realmente este problema funcional, cuánto impacta en la vida diaria de su usuario socialmente. Para mí eso es fundamental, porque eso te entrega un poco más la herramienta terapéutica y te entrega también el post-tratamiento. Y por lo tanto, mi objetivo terapéutico generalmente está enfocado en estos dos puntos de vista. Por ejemplo, puse Álvaro, mi nombre, pero ahí puedes poner el nombre de tu paciente. Álvaro reducirá 20% del cociente de salivación posterior a 16 sesiones de tratamiento logopédico. ¿Eso es medible? Sí es medible, porque si aplico el cociente de salivación al inicio de las 16 sesiones y al final de las 16 sesiones, yo voy a saber a ciencia cierta si lo reduje un 20%. El problema principal es que es cuando ponemos mejorar el babeo, porque eso no es cuantificable, no podría cuantificar. Y también puedo poner Álvaro reducirá 20 puntos del impacto de la salivación en la familia posterior a 16 sesiones de tratamiento logopédico. Por lo tanto, también lo puedo cuantificar porque al aplicar al inicio y al final del tratamiento, yo puedo efectivamente determinar cuánto reduje. Ahora, ¿eso cómo lo hago o cuánto cuantifico o cómo llego a que el paciente, cuánto tengo que reducir? Eso es un consenso. Y eso es muy importante, porque el objetivo funcional, hablamos mucho de objetivos funcionales, pero efectivamente el objetivo funcional no es solamente poner que voy a trabajar la función de la saliva, sino que aquí el objetivo funcional es que sea consensuado con el usuario. Si el usuario quiere reducir 30 puntos de su escala de impacto porque efectivamente perjudica la relación y la participación social en los comedores o en el aspecto escolar, bueno, tendré que reducir 30 puntos. Y para eso tendré que ocupar mis sesiones de tratamiento. Puse 16 sesiones de tratamiento porque a lo mejor me van a preguntar o se están preguntando. Si no se están preguntando, me pregunto yo y se lo respondo yo. Puse 16 sesiones de tratamiento porque específicamente eso es lo que yo propongo como tratamiento logopédico para el babeo.
¿Será mucho? ¿Será poco? No lo sé, pero es lo que yo indico desde el punto de vista del tratamiento, de un tratamiento de 2 veces a la semana, 40 minutos la sesión de tratamiento, 2 veces a la semana, por lo tanto deben ser aproximadamente 2 meses. Generalmente es un poco menos, ¿eh? En la práctica clínica generalmente es menos. Pero, ojo, que esas 16 sesiones y el éxito de las 16 sesiones no tiene que ver con la frecuencia semanal. O sea, tiene que ver con la frecuencia semanal, pero tiene que ver con la propuesta terapéutica. Porque no solamente propongo 2 sesiones a la semana, sino que propongo otras cosas anexas a la sesión logopédica. Por lo tanto, no es solamente que tenga esas sesiones semanales en estricto rigor. Gracias, agradecido porque me hayan escuchado una vez más. Pretendemos hacer un curso de babeo, porque efectivamente con Boal lo pretendemos, estamos ya conversando, así que creo que vamos a sacar pronto un curso de babeo específicamente, un curso lógicamente un poco más largo, de unas 5 horas probablemente o unas 7 horas, para que estén atentos a mis redes sociales. Ahí están mis redes, mi Instagram, mi fanpage, mi página web y mi correo electrónico por cualquier situación. Eh, y espero que les haya gustado y espero que haya sido útil y que en realidad les sirve desde el punto de vista de la práctica, en realidad, de que sea algo más práctico. Preguntas, y aprovecho de contestar algunas preguntas porque ya tengo un poco de hambre. Cuéntenme. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Álvaro, antes de que empiecen las preguntas, darte las gracias, como siempre, en nombre de todos, ¿vale? Vale. Por este webinar gratuito que te has ofrecido, siempre te ofreces a todo, la verdad, siempre tienes un sí por delante, se te agradece mucho. Y es un placer escucharte porque, como tú bien dijiste, vas al grano. ¿Vale? Entonces, eso se agradece mucho, ¿eh? Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, sí. Y se agradece. Tenemos ya, lo acabo de poner, no lo había puesto antes, por eso estaba esperando para contestar a lo de que si se podía ver el vídeo. Ya tenemos activo, gracias a Javier, el canal de YouTube, así que a partir del lunes ya lo pueden ver ahí. ¿Vale? Entonces, la idea es todos los webinars que vamos a tener gratuitos, que serán varios, pues que la gente los pueda ver ahí y ya está. Es bueno también verlo en directo porque tienen el contacto contigo, pero bueno, si no es posible, pues van al diferido y ya está. Muchísimas gracias. De nada. Ahí hay una pregunta que me están haciendo. Si en relación al test no estandarizado del sello de labio, ¿dónde lo puedes encontrar? Wow, bibliografía. A ver, si quieres te lo puedo mencionar. Mira, el test del sello de labio es aplicar una cinta adhesiva en los labios para cerrar. ¿Cuál cinta adhesiva? Yo creo que tienes que usar alguna cinta hipoalergénica, en el sentido para que evitar a lo mejor alguna cosa desde el punto de vista de la alergia. Y alguna cinta, mira, yo he visto de todos los tipos de cinta, algunas cintas se ven un poquito más feas, otras más lindas. Pero en realidad para la prueba yo te recomiendo alguna cinta cuadradita que tú puedas pegar. 3 minutos contados con tiempo, le pides 3 minutos y en esos 3 minutos el paciente tiene que ser capaz de mantener el cierre de labios respirando por vía nasal. Si el paciente no tolera los 3 minutos, el test es negativo y por lo tanto necesita una evaluación un poquito más acuciosa desde el punto de vista de la función nasal y por lo tanto sería efectivamente recomendada una evaluación del otorrinolaringólogo. Me preguntan por la diapositiva. Sí, ustedes saben, mi respuesta es sí. Pocas veces puedo decir que no, es una cosa a lo mejor muy, muy compleja, pero las diapositivas son sí. Yo creo en algo y eso es que creo que a lo mejor la gente que me conoce, Maite, Javier, Katia, que también estuvo presente, Grima, que también estuvo presente, es que efectivamente yo creo que el conocimiento hay que compartirlo y yo siempre eso, y la experiencia, sobre todo estas cosas pequeñitas que muchas veces son las preguntas diarias que uno tiene. Por lo tanto, yo creo en eso y por lo tanto sí lo tienen. Yo lo único que recomiendo es que efectivamente si tienen alguna duda puntual, vayan más allá de la diapositiva, que es lo que siempre recomiendo. Nada más. Por lo tanto, se los envío a Maite y ahí se los comparte. Bueno, gracias por todo, gracias por las palabras, agradecido. Claudia. Gracias Claudia por tus palabras también. Así es que nos vemos en algún otro curso, en algún otro webinar que seguramente vamos a hacer con Maite ahí y estén atentos también a las redes sociales, estén atentos a todos.
Un gusto como siempre, que estén muy bien y saludos a todos por allá.